Hola queridos jóvenes, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana 3. Recordemos que estamos haciendo el proyecto mensual número 2. Bien, esta semana vamos a trabajar las áreas de matemática y emprendimiento y gestión. ¿Ya? Vamos a ir haciendo cada una de las actividades. Bien, en la actividad 1 tenemos que leer el siguiente artículo y reflexionar sobre el tratamiento matemático. Bien, aquí tienes un artículo que es el impacto del cambio climático en aves y luego que tú lo leas, los analices, tienes que realizar las siguientes actividades que están en la número 2. ¿Ya? En la número 2 tienes dos tipos de actividades. Una, tienes que ver en la página 98 y en la 102 cómo se hacen los distintos ejercicios para que los realices del 1 al 5 en dicha página. Bien, te voy a explicar un ejercicio a continuación. Bien, queridos jóvenes, aquí te voy a explicar un ejercicio de las actividades que tienes que hacer esta semana en la guía. Como te puedes dar cuenta, primero debes escribir este ejercicio en tu cuaderno o en tu hoja de trabajo y luego representar el plano cartesiano. Recuerda que en el plano cartesiano el eje horizontal es de las X, el eje vertical es de la Y. Ahora sí, vamos. Aquí tenemos la función de X con cada uno de los parámetros que los vamos a ir graficando aquí. Por ejemplo, aquí teníamos que el primero 4, el eje de las Y sería este. Y aquí vemos que la X contiene a menos 4 y menos 3. Entonces sería menos 4 y menos 3, significa que los agrupamos aquí, 4 y menos 3. Ahora, no lo pintamos porque no están encerrados dentro de una función. Entonces por eso no la pintamos cada uno de ellos. Vamos con el otro. El otro sería 3 para las Y. Aquí lo ubicamos. Y el otro sería menos 3 y menos 2. Menos 3 y menos 2. Entonces tendríamos que pintarlo aquí, ubicándolo. Recordemos que no los puntamos porque no están agrupados en una función. Vamos con el otro. 2 para las Y. Aquí estamos 2 para las Y. Y menos 2 y menos 1 para las X. Menos 2 y menos 1 para las X. Mismo proceso. Si lo ven, queridos jóvenes, solo es cuestión de ir graficando de acuerdo a la función. Vamos con el otro. 1 sería para las Y. Y menos 1 y menos 0 para las X. ¿Ya? Vamos con el otro. 0 para las Y. Y 0 y 1 para la X. Bien, así es como tienes que graficar. Vamos acá con esta otra parte. T, que es la función de X, contiene a menos 4. Este sí lo tenemos que pintar porque sí está encerrado en una agrupación. Y todos se los referencian en el 2 para las Y. Significa aquí, de aquí partimos para agrupar cada uno de ellos. Vamos con el primero, menos 4, sería aquí. Y el Y sería acá, las dos. Aquí sí la tenemos que pintar, porque si están contenidos en una función. Vamos con el otro, menos 3 y 2 para la Y, sería este. Este sí lo pintamos. Vamos con la otra, menos 2 para las X. ¿Ya? Te lo voy a escribir acá abajo para que te vayas ubicando. Es como que nosotros empezaríamos aquí, T menos 4, puedes ver la función, lo mismo con la otra, T menos 3, como la función T menos 2, T menos 1, y mismo lo pintamos. Recuerda que todos son los mismos ejercicios porque están contenidos en el eje de las Y. Y 0 sería T 0, y aquí sería el otro. Así es como se grafica. Bien, ahora que ya lo graficamos, tenemos que hacer el del dominio y el recorrido. El dominio comienza, siempre se ve con el de las X, como te puedes dar cuenta, si está contenido desde el menos 4, que aquí comienza, si está contenido, y termina en el eje de las X, en el más 1, pero como no está pintado, no está contenido. Entonces, la forma de graficarlo sería
comienza con el menos 4, ¿ya? Y termina en el 1, pero como no está contenido, entonces lo graficamos así. Si estuviera sin contenido pintado, entonces la ubicaríamos con el otro corchete del otro lado. Ahora bien, luego de haber visto cuál es el dominio, puedes dar cuenta. Ahora vamos con el recorrido. El recorrido es para el eje de las Y. Como te puedes dar cuenta, este sí comenzó desde el 0 y terminó en el 4. Ahora, ¿cómo lo graficamos? Este sí lo graficamos. Comenzamos del 0, 1, 2, 3 y 4. Y este sí lo encerramos porque el recorrido sí está pintado. Como te puedes dar cuenta, así es como tienes que realizar cada uno de los ejercicios que están en la guía. Ahora que ya sabes, es momento de que practiques en casa. Luego tienes que analizar las gráficas del artículo acerca del impacto del cambio climático en aves y plantea 5 conclusiones tomando en cuenta la monotomía, dominio, recorrido, entre otros. Bien, ahora, aquí te das cuenta aquí en los gráficos que en este caso va de forma decreciente. Luego que ya lo has analizado, lo has visto, tienes que plantear 5 conclusiones. Bien, te comparto con ejemplos para que te puedas guiar qué conclusiones tienes que sacar. Todas las conclusiones son de acuerdo a los gráficos. Observa tú los gráficos y ahí escribes tus propias conclusiones. Súper fácil, súper sencillo. Por ejemplo, te planteo una conclusión. A medida que más se eleva la altitud, hay menos especies de aves tropicales. Como te vas a dar cuenta, aquí la altitud va subiendo y la cantidad de especies de aves tropicales va disminuyendo. Mientras más altitud haya, menor especies de aves habrá. Esa es una conclusión que puedes sacar de los gráficos. Otra, en el log del rango de elevación 2,2 hay el 50% de riesgo de extinción de aves. O te puedes dar cuenta, mira aquí está 2,2, está junto al 50%. Tú puedes ir sacando de acuerdo a los otros números. Solo es cuestión que observes los gráficos, nada más. En el gráfico 2, a medida que la temperatura aumenta, el área habitada de pergolero dorado disminuye. Bien, mira, como te das cuenta, a medida que la temperatura va aumentando, la cantidad de área habitada por el pergolero dorado va disminuyendo. Si te das cuenta. Otra conclusión: si la temperatura aumenta 2 grados, habrá menos de 500 kilómetros de área habitada de pergolero dorado. Mira, 2 grados llega a 500. ¿Te das cuenta? Solo es cuestión de que observes las gráficas y saques tus propias conclusiones. La otra, al no aumentar la temperatura ambiental, el área habitada de pergolero dorado no se afecta. Imagínate, aquí está en 0. 0 significa que no aumentó ni un porcentaje la temperatura. Se mantiene igual. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que lo correcto es que el cambio climático no se dé. Al no haber el cambio climático, las aves no se ven afectadas. Si lo ven, queridos jóvenes, es súper fácil sacar sus propias conclusiones. Solo debe observar la gráfica y escribirla. Luego tenemos en la actividad 3 una actividad de contabilidad. Recuerden, queridos jóvenes, que la contabilidad les ayuda para que en un futuro que tengan algún emprendimiento sepan cómo llevarlo y sobre todo mejoren su calidad de vida, ya que un buen emprendimiento les genera mejores ingresos. Bien, y la contabilidad nos ayuda. Luego de que nosotros analizamos en la actividad 3 el siguiente texto, la contabilidad es la solución a algún problema, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer las actividades que están en la número 4. Primero, resuelve las siguientes actividades sobre la base de la información de las páginas 54 y 59 del texto de emprendimiento y gestión del primer curso de bachillerato general unificado. Bien, aquí está la página del texto de la 54 a la 59. Ahora, responde las siguientes preguntas. La contabilidad clasifica las cuentas contables en 3 grupos. Ya, te das cuenta aquí en el texto te plantean los 3 grupos. Según al grupo al que pertenece, según al saldo que tiene por naturaleza y según al balance al que se presente. Esos son los 3 grupos. Luego, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué problemas tendría para registrar las transacciones si realizas tu emprendimiento si no hubiera esa
clasificación. Bien, entonces lo primero que tenemos nosotros que hacer es ver cuál es el problema que tendríamos de nuestro emprendimiento. Ya, imagínate que tengas algún emprendimiento tú en mente. Bien, te voy a dar una idea con un ejemplo para que tengas un poquito más claro cómo tienes que hacer el ejercicio. Ya, bien, dice, este es el ejemplo. Si mi emprendimiento es de una panificadora, al momento de no llevar los saldos contables, no tendría idea de cómo va mi negocio. Por ejemplo, si estoy en números rojos, pérdida, me endeudaría de más y quebraría mi empresa. Bien, ese es el problema si no sigo de acuerdo a la clasificación. Ahora, de acuerdo a la clasificación que hemos visto, ahora vamos a ver cuál es el problema en cada uno de ellos. Recuerdan, por ejemplo, aquí tienes la clasificación. Según el grupo al que pertenece, tienes activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Ahora tienes que ubicar cuál de todos estos es el correcto según el problema que has planteado. ¿Ya? Por ejemplo, según el grupo al que pertenece, en el ámbito de los gastos, ya que al ser desordenado, lo único que se logra es inflar las deudas. No se lleva un orden contable, entonces se repercute en el ámbito de los gastos. Bien. En la otra, según el saldo que tiene por naturaleza, sería las cuentas deudoras. Mira, aquí tienes saldo por naturaleza, tienes dos, deudora y acreedora. Sería deudora porque no se registra todas las obligaciones del emprendimiento que a la larga terminaría afectando. ¿Ya? Y según el balance que se presenta, aquí tienes dos, pérdidas y ganancias o balance general. Cuenta del estado de pérdidas y ganancias. Sería este que se tomaría, pérdidas y ganancias, que no reflejaría el estado actual de la empresa y los beneficios o prejuicios del resultado fiscal del presente año. Como te das cuenta, según el problema que tú presentaste, tienes que ubicarlo de acuerdo al grupo al que pertenece en cada uno de los ámbitos que se ve reflejado de acuerdo al ejercicio que tú lo has planteado. Ahora, tienes que elaborar en tu cuaderno una tabla y llenar de acuerdo a las transacciones que realizan en tu hogar. Te la voy a explicar una por una. Por ejemplo, vamos con la primera, cuenta, pago de servicios básicos. ¿Qué será? Un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un costo, un gasto. Bien, en este caso sería un gasto. ¿Ya? ¿Por qué es un gasto? Porque los gastos incluye los pagos por servicios o bienes de consumo inmediatos que no serán recuperados por la empresa. O sea, tú consumes, pagas los servicios básicos, pero al momento de pagar los servicios básicos no se te harán retribuidos económicamente. Por eso pertenece al grupo de los gastos, los pagos de servicios básicos que realizan en tu hogar. Vamos, préstamos de banco serían pasivos. ¿Por qué los préstamos de banco son pasivos? Porque significa las deudas del emprendimiento con terceros. Ya si en tu hogar hacen un préstamo es una deuda, entonces por eso sería pasivo. ¿Te das cuenta? Es súper fácil y súper sencillo. Solo es cuestión de que escribas todas las transacciones que hacen en tu hogar y las vas ubicando según sea activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos. Vamos con otro ejemplo. Remuneración del trabajo sería ingreso. La remuneración del trabajo sería ingreso porque son los beneficios obtenidos por la empresa. O sea, si tu papito trabaja, significa que los ingresos es el beneficio del fruto del trabajo de él. Entonces va al grupo de los ingresos. Pólizas de inversión sería un activo porque son las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles, cuentas por cobrar, etcétera. Por ejemplo, una póliza de inversión significa es un dinero que tú lo pones en un banco, una cooperativa, y luego de un tiempo ya regresa ese dinero a ti, pero con la ganancia de los respectivos intereses. Por eso sería un activo. Propietario de casa, imagínate que tú tienes tu casita, sería un patrimonio, porque ya el patrimonio es el capital que ya tiene tu hogar. En este caso, imagínate, si la casa es tuya, ya no hay deudas, pero significa que todo el trabajo de años y años de tu papito, de tu mamita, se ve reflejado en eso, en el patrimonio. Recuerda que son transacciones que realices con tu familia. Vamos con otro ejemplo. Tratamientos médicos sería un gasto
Ya te lo expliqué porque representa un dinero que sale de tu familia, pero no se verá retribuido económicamente en un futuro. La compra de cocina sería un costo. ¿Por qué sería el costo en compra de cocina? Porque es un bien necesario para, en este caso, la producción de la comida en tu hogar. Imagínate, sin una cocina, ¿cómo podrías cocinar en tu hogar? Por eso sería un costo. Y así puedes seguir escribiendo más ejemplos e irlos ubicando. Es súper fácil y súper sencillo, ¿ya? Luego, tienes que realizar un ejemplo de acuerdo a una transacción que represente activo, pasivo y patrimonio, ¿ya? Por ejemplo, vamos con un ejemplo real en tu hogar. Imagina que tú tengas unas gallinas en casa, ¿ya? Y vamos a ver cómo sería. Por ejemplo, activo, ejemplo de activo, la venta de 10 gallinas, que nos da un total de $60 al vender las 10 gallinas. Ejemplo de pasivo, el valor del proceso de crianza de las gallinas, que nos representó $40. Y ejemplo de patrimonio, el valor resultante del ejercicio fiscal del emprendimiento, por ejemplo, $20 de ganancia. Así puedes hacer con ejemplos de acuerdo a lo que tú te quieras imaginar. O si tienes algún emprendimiento en tu casita, tú lo puedes escribir. Luego tenemos que escribir un párrafo que represente la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cómo soluciona la contabilidad los diferentes problemas? Bien, gracias a la contabilidad podemos darnos cuenta que si un negocio es rentable o no a largo, mediano y corto plazo, ya que pone en orden las cuentas para así poder tomar decisiones correctas en nuestro emprendimiento. Por eso es súper importante que lleves la contabilidad de tu negocio. Bien, por último tenemos la actividad de inglés que ya te la expliqué en un video. En el enlace te dejaré la descripción para que la puedas visualizar. Bien, queridos jóvenes, esas son todas las actividades correspondientes a nuestra semana 3 del proyecto número 2. Así que no olviden de suscribirse y nos vemos la próxima semana para hacer la número 4. Y ahora que ya saben cómo hacer las actividades, vamos a la obra, queridos jóvenes.